Hola a todos y bienvenidos a la presentación de Allplan, una solución de vanguardia para los proyectos de infraestructuras civiles más exigentes. Mi nombre es Jorge Serna Lozano y soy arquitecto por la Universidad de Alcalá. Tengo un Máster BIM por la Universidad Politécnica de Madrid y tengo más de 4 años de experiencia como BIM Manager en Ardano Ingeniería, además de tener más de 10 años de experiencia en proyectos innovadores. Ardani somos un equipo de ingenieros, consultores y arquitectos, una empresa de consultoría de ingeniería, especializada en estudios, proyectos, direcciones de obra y asesoramiento técnico para ferrocarriles, así también como ingeniería eléctrica, carreteras, edificación y telecomunicaciones. En Ardani Ingeniería desarrollamos nuestra actividad en todo el mundo, más de 60 países en los 5 continentes. Este trabajo lo realizamos desde las oficinas de España y las filiales de Lituania, Colombia, India, Estados Unidos. Todo el trabajo que os voy a enseñar no sería posible sin los compañeros y el apoyo de la empresa, que nos anima a seguir innovando. Porque como comentaba, las personas son muy importantes, ya que son las que hacen que todo funcione. Aquí podemos ver una parte de nuestros compañeros que trabajan en BIM. Son usuarios de Allplan, o al menos conocen la herramienta, ya que saben qué tienen que pedir, cómo lo tienen que pedir y qué se puede llegar a hacer con ella. Después de esta breve introducción, voy a contaros unos proyectos en los que hemos ido trabajando a lo largo de estos años y los usos que le damos a Allplan. Son desde estudio de viabilidad y ofertas, pasando por pequeños proyectos hasta grandes proyectos ferroviarios. Si empezamos por el estudio de habilidad y ofertas, podemos ver este ejemplo de una solución para trazados de ferrocarril que precisan resolver situaciones complejas, como por ejemplo del tipo Straddle-Bell. Son cruces de ferrocarril a distinto nivel. Pueden resolverse en Allplan generando estructuras como las de la imagen, que permiten salvar el cruce con tableros continuos embebidos en pórticos, ya sea metálicos o de hormigón postesado, sin necesidad de ir a soluciones tipo pérgola que siempre presentan mayores complicaciones de diseño desde un punto de vista de análisis dinámico. También tenemos pequeños proyectos como el puente ferroviario sobre el viaducto de Albarregas. Es un proyecto de una duplicación de vía de un ferrocarril existente, donde se mantiene el puente original como elemento histórico a conservar. Otros proyectos medianos como el puente de Valencia, donde teníamos la problemática que el software de origen no podía añadir los nombres a los objetos correctamente. Se cargaron en Allplan los IFCs y a través de la capa que venía en el programa original se identificaron los elementos y se le añadió el nombre a esos objetos con el gestor de atributos de Allplan, y así pudimos entregar el IFC al cliente. Proyectos de instalaciones más complejos como el de la línea 6 de Metro de Sao Paulo, un proyecto de 16 estaciones de metro, donde Allplan se volvió a utilizar para cargar los modelos IFCs que se generaban con otro software, de los cuales no podíamos obtener la información como nosotros queríamos, y mediante Allplan se cargaron y se exportaron como un único IFC, y así utilizarlo en el software de cálculo de luminarias, que era lo que se quería. Variedades de la estación, y aquí los conductos y canaletas para ver la complejidad que tienen estos edificios. He de decir que siempre todo está georreferenciado y por tanto está en coordenadas. Otros grandes proyectos de alta velocidad, como es el proyecto de Rail Báltica, un proyecto para unir Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, donde tenemos 65 estructuras principales entre ferrocarril, pasos superiores, pasarelas, pasos de faunas, y más de 60 obras de drenaje transversal, así como 54 kilómetros de pantallas acústicas. Antes de continuar con los proyectos, pues tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué software usamos? Esto es muy importante a la hora de empezar con estos proyectos tan complejos que estamos hablando, pues según el software que utilices te va a dar unas ventajas o desventajas. Entonces por eso es muy bueno conocer muy bien el software que vas a utilizar y sus limitaciones. En el caso que nos ocupa, ¿por qué usamos Allplan? No es por las imágenes chulas y render realistas que se pueden llegar a obtener o el llamado Hollywood BIM, y que Allplan hace muy bien y utilizamos para las presentaciones y ofertas.
no solo nos tenemos que quedar con la imagen bonita que nos brindan los software de modelado, sino que tenemos que ir más enfocados a toda la parte de modelado avanzado, gestión avanzada de tiempo y parámetros, la programación eficiente de equipo, estaciones de trabajo. Pero vamos a ir entrando un poquito en cada una de ellas. Cuando hablamos de modelado BIM avanzado, no estamos hablando solo del modelo. Me refiero a esto, a la información, la I del BIM, que al final es lo más importante. Porque si algo no está listado y exportado a Excel, en verdad eso no existe. Si no existe, no se puede medir. Por tanto, no se va a cuantificar, entonces tendrás un modelo con una geometría muy bonita, pero que no de todo útil. A través de BIM Plus podemos cargar distintas alternativas de eje para nuestros proyectos, pasarlos a Allplan y empezar a ver las tipologías de estudio. Por ejemplo, en este caso tenemos el viaducto de Albarregas. Una vez que tienes el trazado definido, pasamos a plantear dos soluciones para el mismo puente. Una solución cajón y otra de artesas. De forma que se va jugando hasta que se llegó a la solución definitiva. Otro ejemplo como este es el caso que tenemos aquí, de un paso superior del que se generaron 3 opciones en Allplan. Con esta información, nuestros compañeros montaron las presentaciones, con imágenes y tablas del modelo, para que sea más fácil verlo para nuestros clientes. Pues al final, lo que tenemos que hacer es darle la mejor información al cliente. Siempre estamos acompañando el modelo con información, porque una cosa sin la otra no nos lleva a ningún sitio. Por otro lado, tenemos la gestión avanzada de atributos y parámetros. Allplan hace una cosa muy bien, que es apoyarse en el mejor software BIM que hay, que es el Excel, aunque otros digan que no. Con su exportación a Excel nos da la oportunidad de gestionar la información de proyectos complejos, como que vemos en la pantalla, donde hay muchos elementos y es muy necesario tenerlos controlados. Con su Attribute Manager podemos gestionar los atributos con más profundidad y nos permite añadir atributos de usuario no solo en los objetos, sino en planos y demás elementos de Allplan. Otra cosa muy importante que utilizamos muchísimo es el módulo que tiene Allplan de trabajo en grupo. Esto nos da la posibilidad que más de un usuario trabaje en el mismo proyecto, haciendo la colaboración sea más eficiente. Con el gestor de equipos tenemos listado todos los proyectos por un lado y por el otro todos los usuarios. De esta forma podemos administrar qué usuarios pueden tener permisos a un proyecto u otro. También puedes ver qué usuario está trabajando y en qué archivo de cada uno de los 9.999 archivos que tiene Allplan. En el ejemplo vemos que hay en concreto 2 usuarios y que cada uno tiene abierto unos archivos. Esto nos permite tener un control de qué usuario está en cada proyecto y, más concretamente, en qué archivo tiene abierto. También siempre estamos intentando optimizar. En un proyecto como el de Rail Baltica, que son tan grandes y tienen mucho volumen de estructuras, tienes que intentar optimizar y hacer el mayor número de estructuras posible en el menor tiempo posible, ya que tienes unos plazos muy ajustados y hay que cumplir. En este caso, al principio, empezamos a automatizar o crear con Visual Script estos elementos de estribos. En él, empezamos a modelar todos sus elementos en un único script, desde la zapata al espaldón, incluso la cámara que tienen interna para el paso de hombres y mantenimientos. Para crear el estribo tenemos que crear todo esto. Visual Script, para que no lo conozca, es un tipo de programación visual. En él tenemos una serie de cajas que tienen una serie de funciones y nosotros vamos uniendo esas cajas para generar los elementos o parámetros que queremos obtener. Como veis aquí, estos elementos se vuelven complejos y empezamos a tener muchas cajas. Tenemos desde un punto inicial de inserción para indicar dónde queremos colocar el elemento, a un círculo para generar un pilote, hasta llegar a lo que tendríamos aquí, que es un estribo complejo en el que podemos parametrizar todos los elementos a través de la paleta de propiedades.
Para la parte de armado también estamos intentando automatizar todo lo posible con Visual Script. Como podéis ver, esta cantidad de cajitas que hay aquí es para generar este bonito elemento. Aunque la geometría de un Buscalver es sencilla, la cosa se complica cuando añadimos el armado. Las armaduras que generamos, aparte de que tengan la forma que queremos que tengan, las parametrizamos para poder ir cambiando todas sus propiedades, como las separaciones y diámetros, a través de la paleta de parámetros que nos genera Visual Script. Por ejemplo, podemos ver aquí las dimensiones geométricas, luego las propiedades de atributos de armado y las capas que tienen los elementos. Otros elementos, como los muros, se han modelado con las herramientas tradicionales de armado general de Allplan. Pero independientemente de cómo esté modelado, lo más importante es poder generar estos listados y ser capaz de sacar la información, que al final, que es lo que estamos hablando, si no lo medimos, pues no existe. Más detalles de armado de un puente, en este caso de una pila y una zapata. Por otro lado, volviendo al diseño general del puente, con Allplan podemos llegar a generar mucho detalle. Pues aparte de estas secciones, con estos ejes paramétricos y demás, podemos llegar a generar todo el detalle que queramos para conseguir al final un entregable que espera el cliente. Por ejemplo, en esta sección transversal podemos ver cómo tenemos todas las capas de impermeabilización, tubería de elasticidad, el paso de hombre y todos los elementos que sean necesarios para la correcta definición de un puente. Siguiendo con lo que estamos hablando de los 9.999 archivos, nosotros lo utilizamos también como herramienta multidisciplinar. Vamos metiendo todas las disciplinas, ya estén generadas en Allplan o con otro software, y lo vamos cargando en los diferentes archivos para tener un buen control. Por ejemplo, tenemos la estación y las vías que se generaron con otro software. Puedes generar una estructura de archivos e integrarlos, pudiendo llegar a un resultado como este. En este caso, tenemos dos estructuras, un puente muy cercano a otro y podemos ver cómo podían interferir con ellas. También tenemos el ferrocarril y las láminas del cálculo hidráulico del río que nos pasan por debajo de los dos. Como ya hemos dicho, aparte de que importamos muchos elementos de otro software, es muy importante la exportación. El poder sacar la información de Allplan, el cual nos deja muchos formatos. Los que más usamos nosotros son, por ejemplo, el IFC, como es normal, pero también otros formatos de datos como la posibilidad de exportación a KMZ, formato para poder verlo en Google Earth. Y una cosa que a mí me gusta mucho de Allplan es la posibilidad de personalizar la estructura del IFC. Es decir, con la estructura de archivos puedes decidir el tratamiento que quieres, el edificio que quieres y las plantas que quieras. Si vemos el ejemplo de la pantalla, por un lado tenemos la estructura, el puente de Albarreras, y por otro una muestra de los 54 kilómetros de pantalla antirruido de lo que estábamos hablando antes. Si tenemos una buena estructura de archivos, nos permite elegir si exportamos las pantallas, todo el puente o solo una parte de ellos y personalizando el nombre de los elementos del building y el site. Otra función que también utilizamos de exportación es la exportación a PDF, que es una herramienta que se usa mucho para presentaciones y para enviar a administraciones públicas. Si las cuales no utilizan el software BIM o no sabe cómo abrir un IFC, entonces puedes mandar estos PDFs 3D que se puede leer a través de una herramienta más común. Con el PDF 3D puedes girar, hacer secciones, mover los elementos, ver qué opciones tiene y poder llegar a ver todo el detalle. También podemos incluso ver el detalle que estábamos hablando. Este nivel de detalle es así porque el cliente nos ha pedido una gran precisión, con un margen de error de 2 centímetros. Por lo que es muy importante tener la posibilidad de llegar a esa precisión en nuestro software de modelado. Luego está la parte plano. Aquí volvemos a tener 9.999 archivos para planos. Y espero no tener que llegar a esa cantidad de planos nunca en un único proyecto, aunque algunos de los proyectos como los que hemos estado hablando sí van por ese camino. Mediante el gestor de planos podemos colocar muchísima información a través de sus atributos, para que aparezcan en los cajetines
De esta forma, mediante la gestión de estas tablas, podemos cambiarlo de manera rápida y no tener que cambiarlo a mano directamente en los cajetines, como se ha hecho tradicionalmente. Y bueno, al final, todo esto es, como ya hemos dicho, para conseguir un resultado que sea visible y que guste al cliente. Por último, vamos a tratar este ejemplo de lo que hemos estado viendo con más detalle. Pues es una recopilación de todo lo que podemos llegar a modelar en Allplan, de las distintas disciplinas. En este proyecto estamos trabajando varios equipos mediante trabajo colaborativo. Un equipo se cargaba de la parte de la estructura y otro de la parte de las barreras, barandillas. Otra parte llevaba el tema de evacuación de agua. Por otro lado, venía el trazado que venía de fuera y que acabamos incluyendo en Allplan. Si nos centramos en la parte de canalización y evacuación de agua del puente, en este proyecto es un tema muy importante y siempre se ha hecho mucho hincapié en cómo se resuelven los elementos, cómo están terminados, cómo están creados y sobre todo ver que no tengan interferencias con otros elementos y generar un buen entregable sin interferencia. Esto lo podemos ir comprobando según lo modelamos, si encendemos como apoyo todas las disciplinas, las cuales también están trabajando a la vez que nosotros, y vamos jugando con todas las distintas visualizaciones que nos ofrece Allplan. Podemos llegar a estos detalles como lo de la junta de expansión, su evacuación del agua exterior, así como la protección de mortero que debe llevar la junta para que podamos pasar correctamente de un lado a otro. También tenemos la losa de transición, que se está generando con un Visual Script para poder reutilizarla en todos los puentes cambiando algunos de los datos de sus parámetros, como el ancho y el largo deseado. Luego está el tema de las escaleras de mantenimiento, canalizaciones de terraplén, de las carreteras y demás elementos del puente. Es decir, todos los elementos necesarios para poder generar un modelo completo, tanto geométricamente como de información, que nos sea lo más útil posible. Y por último, una pequeña conclusión, ¿verdad? Allplan, aparte de un buen modelador, es un buen gestor de la información. También mejora la eficiencia con los elementos de programación y que los compañeros que conocen Allplan recurren a él para solventar las carencias de otros software. Y finalmente, lo que decíamos al principio, que la elección de software es muy importante. Al comienzo de cada proyecto tenemos que pararnos a pensar qué vamos a hacer con cada software y qué resultado queremos obtener. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo.